¿Alguna vez te han hecho sentir menos por no tener dinero? Bueno, yo sí. Y cuando la vida me dio una oportunidad, decidí fingir ser rico, solo para ver cómo reaccionaban los que antes se burlaban de mí. Lo que sucedió después fue una mezcla de satisfacción, sorpresa y una lección que nunca olvidaré. Para entender de dónde viene todo esto, les tengo que contar un poco sobre mi vida. Crecí en un barrio bastante humilde, y si alguna vez han vivido en una zona donde todo el mundo tiene más que tú, saben de lo que hablo. A veces la diferencia se nota demasiado, ¿saben? Mi familia no era pobre, pero tampoco éramos de esos que podían darse lujos. Mis padres trabajaban duro, mi mamá en una tienda, mi papá en una fábrica. Pero en casa siempre nos aseguramos de tener lo básico, aunque las cosas bonitas estaban fuera de alcance. Desde que era pequeño, siempre me sentí un poco diferente. Mientras todos mis compañeros de clase tenían las últimas zapatillas de marca, yo me conformaba con las que encontraba en los descuentos. Cuando llegaba al colegio, me daba cuenta de que mi ropa nunca era tan nueva ni tan cool como la de los demás. Y no voy a mentir, aunque trataba de no darle importancia, sí me afectaba. Especialmente cuando escuchaba esas risas, esos comentarios. Pero el peor de todos, el que siempre parecía disfrutar haciéndome sentir como si no valiera nada, era Diego. O bueno, el Diegote, como lo llamaban sus amigos. Este tipo era el típico popular, el que siempre se creía superior a los demás porque sus papás tenían dinero, una casa enorme, y siempre andaba con lo último de lo último. Como si su fortuna lo hiciera más inteligente o más valioso que los demás. Y lo peor de todo era que él sabía cómo aprovecharse de eso. Recuerdo perfectamente un día en el que estábamos en una excursión escolar. Fue uno de esos momentos que nunca olvidé porque realmente me hizo sentir como si no importara nada de lo que hacía. Todos los chicos estaban sacando sus snacks, y claro, mientras que ellos tenían galletas caras, refrescos importados, y hasta frutas exóticas, yo solo tenía un sándwich de pan integral y una botella de agua. De repente, Diego se acercó a mí, y con esa risa burlona que tenía, me dijo: ¿Eso es todo lo que tienes? Qué mal, ¿no? Deberías pedirle a tus papás que te compren algo decente. No sé si alguna vez han experimentado esa sensación de estar atrapados, como si el mundo entero te mirara con desdén, pero para mí, ese momento fue uno de los peores. La risa de todos los demás me seguía a donde fuera, y aunque intenté sonreír y hacer como que no me importaba, por dentro estaba hecho polvo. A lo largo de los años, Diego no paraba con sus bromas, y cada vez me sentía más pequeño. En su mente, las personas solo tenían valor si tenían algo que él pudiera mostrar o envidiar. Era su manera de hacer que los demás se sintieran inferiores, y sin duda, yo era uno de sus favoritos. Siempre era el primero en reírse de mis ropas, mis padres, y hasta de mi vida en general. Pero aquí va lo interesante, porque a pesar de todo eso, yo me enfoqué en lo que realmente me podía sacar de esa situación, mi educación. ¿Sabían que cuando alguien te hace sentir menos por tus circunstancias, lo único que puedes hacer es demostrar que no necesitan lo que tienen para salir adelante? Eso fue lo que hice. No me conformé con ser la víctima de las burlas. Así que, aunque la mayoría de mis amigos tenían coches nuevos y vacaciones de lujo, yo me concentré en mis estudios. Y al final, conseguí una beca para la universidad. Me mudé a una ciudad diferente, conseguí trabajos a medio tiempo, y aunque estaba agotado, me sentía orgulloso de cómo estaba construyendo mi futuro. Tenía la esperanza de que, con el tiempo, todo mejoraría, y que al final, la vida me daría una oportunidad para que todo ese esfuerzo valiera la pena. Pero jamás imaginé que esa oportunidad llegaría de una manera tan inesperada. Cuando me gradué y conseguí mi primer trabajo en una empresa tecnológica, mi vida cambió. No era una fortuna, pero sí algo mucho más cómodo de lo que jamás había imaginado. El trabajo no solo me permitió cubrir mis necesidades, sino que también me dio acceso a un mundo completamente diferente al que había conocido, cenas en restaurantes caros, viajes de negocios, y un estilo de vida que jamás había experimentado. Pero aún con todo eso, nunca me sentí completamente feliz. No porque no estuviera agradecido, sino porque había algo que me carcomía por dentro. Era el hecho de que Diego seguía en mi mente, como una especie de sombra que siempre me hacía recordar esos momentos en los que me sentí menos, y todo lo que me había costado llegar hasta aquí. Y, no sé, me hizo pensar, ¿qué pasaría si ahora él me viera,
con todo lo que he logrado? ¿Qué pasaría si pudiera devolverle todas las burlas y hacerle sentir lo que yo sentí durante todos esos años? Un día, mientras revisaba Facebook, vi que Diego había organizado una reunión de antiguos alumnos de la escuela. Mis compañeros de clase y yo, por supuesto, habíamos perdido el contacto, y la mayoría no sabíamos nada de nuestras vidas. Pero cuando vi el evento, algo en mi interior se encendió. Había estado evitando esta situación durante años, pero en ese momento pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no mostrarles lo que había logrado? Especialmente a él, al chico que siempre se había burlado de mí. Así que, con una mezcla de emoción y duda, confirmé mi asistencia. La noche de la reunión, estaba nervioso, pero también expectante. Cuando llegué al lugar, que era un elegante salón de eventos, me di cuenta de lo diferente que había sido mi vida en comparación con la de mis antiguos compañeros. Muchos de ellos seguían con las mismas rutinas de siempre, pero algunos, como Diego, no podían dejar de hablar de sus grandes logros y de los viajes exclusivos que habían hecho. Y ahí estaba él, con su sonrisa confiada, como siempre. Pero esta vez sería diferente. Diego me vio a lo lejos y con una sonrisa falsa, se acercó rápidamente. Lo primero que me dijo, sin pensarlo ni un segundo, fue: ¿vas a pedir prestado el coche de tus papás para volver a casa, o ya tienes algo mejor que mostrar? Recuerdo que en ese momento, mi corazón empezó a latir rápido. Podría sentir cómo la rabia y la frustración se acumulaban dentro de mí. ¿De verdad? Pensé. ¿Este sigue pensando que soy el mismo de antes? Fue como si todo lo que había trabajado, toda la mierda que había tenido que soportar, lo hubiera hecho solo para que este tipo no cambiara ni un poquito. Así que decidí que era hora de hacer algo. No iba a quedarme callado, no iba a ser el tonto de siempre. En lugar de contestar con un sarcasmo o una broma, lo miré directo a los ojos y respondí: no, Diego. No tengo que pedir prestado el coche de mis papás. En realidad, acabo de volver de un viaje de negocios en Europa. Estoy invirtiendo en criptomonedas, y, por cierto, acabo de comprar una propiedad en la playa. Ah, y si alguna vez necesitas un consejo sobre inversiones, ya sabes dónde encontrarme. Silencio absoluto. Fue como si hubiera lanzado una bomba en medio de la sala. Los ojos de Diego se abrieron, y todos los demás comenzaron a mirarme con sorpresa. No podía creer lo que acababa de decir, pero en ese momento, me sentí como si tuviera todo el poder del mundo. La sensación de que, por fin, había dejado de ser el chico de los sándwiches tristes y había tomado el control de mi vida. Pero lo más curioso fue ver cómo Diego cambió de actitud. La arrogancia que siempre llevaba sobre sus hombros se desmoronó. Se acercó un poco, tratando de esconder su desconcierto, y me dijo: vaya, no sabía que habías hecho tantas cosas. ¡Qué impresionante! De repente, las cosas comenzaron a cambiar. Toda la atención estaba sobre mí. Las conversaciones de los demás se apagaron y comenzaron a preguntarme sobre mis logros. Algunos, como Diego, comenzaron a verme con una nueva reverencia, como si yo fuera una especie de gurú financiero. Claro, en ese momento no podía parar de sonreír por dentro. La ironía era demasiado grande. El chico que se burlaba de mí ahora estaba buscando mi consejo. Pero, lo que no sabía era que yo estaba disfrutando cada minuto de ese pequeño poder. A lo largo de los siguientes días, el cambio fue asombroso. Las redes sociales se llenaron de comentarios elogiosos, invitaciones a eventos exclusivos, y de repente todos querían ser mis amigos. Diego empezó a mandarme mensajes privados, buscando establecer una especie de relación profesional. Eso sí que me hizo reír. Lo que antes era desprecio, ahora se había convertido en interés. Y lo peor es que no podía dejar de pensar en lo irónico que era todo esto. Así que ahora que soy rico, ¿ya soy importante? Pero con el tiempo, algo extraño comenzó a suceder. Comencé a sentirme vacío. Sí, era divertido ver cómo todos me trataban ahora, pero me di cuenta de que estaba construyendo mi vida sobre una mentira. Estaba usando el dinero y la apariencia para manipular a los demás, y eso me hacía sentir aún peor que antes. ¿De qué servía todo esto si no era real? La verdad es que, al principio, todo estaba bien. O bueno, al menos eso pensaba yo.
Diego y los demás empezaron a invitarme a eventos, cenas y reuniones con gente importante. Todos querían estar cerca de mí, querían saber qué estaba haciendo, cómo había llegado tan lejos, y, sobre todo, querían que los dejara entrar en mi círculo. Para ellos, yo era el ejemplo de superación, el chico que había pasado de ser nadie a estar en la cima. Al principio, me sentía genial. Fue como si todas esas veces que me hicieron sentir como un segundón por fin tuvieran su revancha. Ahora era yo el que mandaba las jugadas. Pero a medida que avanzaba el tiempo, me di cuenta de algo que me empezó a incomodar. Cuanto más tiempo pasaba en ese nuevo mundo, más me alejaba de la persona que era realmente. Me había metido tanto en el personaje que empecé a perder el rumbo. La gente que me rodeaba no me conocía por lo que realmente valía, sino por lo que ellos pensaban que era. Ya no era yo, era solo una fachada que se mantenía por la mentira de mi riqueza. Además, había algo que no podía quitarme de la cabeza, Diego. Y esa sensación de que, por más que las cosas cambiaron, yo no había logrado lo que realmente quería. No había logrado vengarme, ni ver cómo ese tipo, el que siempre me hizo sentir como si fuera menos, se hundía en su arrogancia. Al contrario, lo que vi fue algo completamente distinto. Me estaba empezando a sentir como uno de esos ricos vacíos de los que siempre había escuchado hablar. La gota que derramó el vaso fue un comentario de Diego en una cena. Estábamos todos en una mesa elegante, rodeados de gente que parecía no tener más preocupación que su próxima copa de vino o su último modelo de reloj. Y ahí estaba yo, sentado junto a Diego, quien estaba más pendiente de su teléfono que de cualquier otra cosa. De repente, se le ocurrió decir: ¿sabes? Me sorprende mucho lo bien que te va. Pensé que los chicos como tú nunca llegarían a algo grande. ¿Te acordás cuando te burlábamos de ti? ¿Te acordás de cómo te dejábamos fuera de todos los planes? Mis manos empezaron a sudar. Ya sabía que algo no estaba bien, pero escuchar esas palabras directamente de su boca fue como una puñalada. Así que todo esto, todo lo que había logrado, ¿era solo para que este tipo me tratara como si fuera su juguete? En ese momento, decidí que ya era suficiente. No quería seguir siendo parte de esa farsa, ni de la de Diego ni de la mía. Si iba a vengarme de algo, era de mi propio ego. Así que, en un impulso que todavía no entiendo bien, me levanté de la mesa. Todos se quedaron mirando, sorprendidos. Diego, con una sonrisa arrogante, preguntó: ¿te vas ya? ¿Qué pasa? ¿Te duele que te lo diga? Sin pensarlo, me acerqué a él, lo miré directo a los ojos y le dije: sí, me duele. Pero no por lo que dijiste. Me duele porque, después de todo este tiempo, aún sigues siendo el mismo idiota. Solo que ahora me has hecho darme cuenta de que yo también soy un estúpido por haberte dado importancia. Los ojos de Diego se abrieron como platos. Nadie dijo nada. La sala se quedó en completo silencio. Fue como si la atmósfera misma se hubiera congelado. No sé si me sentí más aliviado o más nervioso por lo que acababa de hacer. La gente comenzó a cuchichear, y Diego, que parecía acostumbrado a ser el centro de atención, no sabía cómo reaccionar. Pero lo más surrealista fue lo que sucedió después. Diego trató de disculparse, incluso me ofreció su amistad y me pidió que no lo tomara tan a mal. Pero en mi interior, sabía que nada de eso tenía sentido. La verdad es que, en ese momento, lo que me di cuenta fue que nunca quise hacerle daño a él. Lo que realmente quería era demostrarme a mí mismo que no necesitaba su aprobación, que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Y al final, fue eso lo que me liberó. Lo curioso de todo esto fue que, al final de la noche, nadie habló de los logros que todos supuestamente teníamos. La gente no hablaba de dinero ni de viajes caros. Lo único que quedó en la conversación fue mi reacción. Como si, de repente, yo fuera más interesante que todo lo demás. Y tal vez eso fue lo que más me sorprendió. La verdadera venganza no era en lo que ellos pensaban que era importante, sino en lo que realmente importaba: ser yo mismo. El tiempo pasó, y aunque las cosas seguían su curso, mi mente seguía dando vueltas a lo que había ocurrido esa noche. Diego y los demás habían intentado contactarme después del incidente, pero yo simplemente dejé de responder. No quería ser parte de ese mundo superficial en el que, por un momento, había encajado a la perfección.
La realidad era que, aunque había vengado esa parte de mí que se sentía inferior, nunca había sido tan vacío como cuando estaba rodeado de gente que solo me valoraba por lo que parecía ser, no por lo que era. Me encontré en un punto donde, por primera vez, me sentí perdido. Todo lo que había hecho por venganza había sido una fachada, y aunque la gente me veía diferente, yo sabía que me había alejado de quien realmente quería ser. Ya no me importaba que Diego estuviera tratando de acercarse a mí o que las otras personas siguieran queriendo ser mis amigos. Lo que realmente importaba era darme cuenta de lo que había hecho para sentirme mejor conmigo mismo. Un día, me encontré con Laura, una vieja amiga de la universidad que, de alguna manera, siempre estuvo al margen de todo este circo. Cuando nos encontramos, le conté toda la historia, sin filtros, sin pretensiones. Le hablé de cómo me había dejado llevar por el ego, por la necesidad de sentir que finalmente era alguien, de que por fin podría ganar algo de respeto. Pero lo peor de todo, Laura, es que ahora me siento peor que nunca, le dije, mientras me sentaba en una banca en el parque. Me burlaba de mí mismo, pretendiendo ser algo que no soy, todo solo para que las personas que me hicieron sentir mal, ahora me miren con admiración. Pero, no era real. Laura me miró, con esa calma que siempre había tenido, y me dijo: a veces la venganza no se siente como esperábamos, ¿verdad? Pero lo bueno es que ahora tienes la oportunidad de ser quien realmente eres, sin las mentiras. Fue un golpe de realidad para mí. Me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en hacer que los demás me aceptaran o que Diego me viera de una manera diferente. La victoria estaba en ser auténtico, en dejar de lado las mentiras que había creado para impresionar a los demás. Me sentí como si me hubiera quitado un peso de encima, como si finalmente pudiera respirar. Después de ese encuentro con Laura, algo dentro de mí cambió. No iba a seguir en ese juego de aparentar, de intentar impresionar a gente que nunca se preocupó por mí. Pero, como siempre pasa, las cosas no se quedan ahí, ¿verdad? La vida tiene una forma de ponerte a prueba cuando menos lo esperas. Y es que, poco después, recibí una invitación para el evento de reconocimiento a empresarios jóvenes exitosos. Una especie de gala elegante, con todo el mundo que había estado en mi vida durante el tiempo que fingí ser alguien más. Mi primera reacción fue rechazar la invitación, de inmediato. ¿Para qué? ¿Seguir con la farsa? Pero entonces pensé en Diego. Pensé en lo que él pensaba de mí, en lo que todos pensaban. Y lo peor de todo, pensé en cómo había dejado que todo eso me controlara. Pensé en las veces que había sentido que no era suficiente, y cómo había dejado que mi autoestima dependiera de la opinión de otras personas. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Decidí ir al evento. Pero esta vez no lo iba a hacer para impresionar, ni para encajar. Iba a ir solo para terminar de cerrar ese ciclo, para demostrarme a mí mismo que podía enfrentar esa situación con honestidad, sin tener que esconderme detrás de la mentira de mi éxito. No iba a usar la fachada del tipo rico, y de alguna manera, eso me daba más miedo que cualquier otra cosa. Ir sin las capas de lujo que me había fabricado era más aterrador que todo lo demás. Llegué al evento, y como esperaba, todos estaban allí. Diego, los chicos de siempre, la gente de la que había tratado de distanciarme. Pero esta vez, me sentía diferente. No era el tipo que se paraba ahí buscando una palmadita en la espalda. No era el chico que respondía a las preguntas con historias ficticias sobre su vida. Esta vez, me sentí libre. Cuando vi a Diego, me acerqué. Había algo extraño en él. Parecía no tener idea de cómo reaccionar cuando me vio. ¿Por qué lo miraba como si no fuera el mismo de antes? Me miraba de arriba a abajo, y aunque intentó sonreír, pude notar que algo en él había cambiado. O tal vez fue yo el que cambió. Le tendí la mano como si nada, y cuando él la estrechó, su expresión fue una mezcla de incomodidad y sorpresa. ¿Todo bien?, le pregunté, con tono tranquilo, casi desafiante. Diego se quedó un segundo callado. Estaba claro que no sabía qué decir. Pero finalmente, soltó una risita nerviosa y contestó: sí, todo bien. Estás diferente, ¿no? No respondí. En vez de eso, me retiré, caminé por la sala y miré a las personas que me rodeaban. ¿Por qué tanto miedo? Ya no me importaba lo que pensaran. No era necesario hacerme grande, ni vender una imagen que no era real.
Esa noche, para mi sorpresa, la gente comenzó a tratarme de manera diferente, pero no por lo que yo tenía, sino por cómo me comportaba. La gente se dio cuenta de que ya no tenía miedo de mostrarme tal cual era. Como si finalmente viera que la verdadera fortaleza no estaba en lo que aparentaba ser, sino en lo que era capaz de enfrentar por mí mismo. El evento pasó sin incidentes, pero la lección quedó grabada. No necesitaba ser más que yo mismo para ser valioso. De hecho, sentí que, de alguna manera, la gente empezó a admirarme por mi autenticidad, más que por el dinero que pudiera tener. Diego y su grupo, aunque trataban de ser amistosos, seguían mostrándose un poco incómodos. No entendían, o no querían entender, lo que había cambiado en mí. Después de la gala, las cosas no cambiaron de inmediato, pero algo dentro de mí sí lo hizo. Dejé de lado esa imagen que había creado para complacer a los demás. Ya no me importaba ser reconocido por algo que no era. Empecé a rodearme de las personas que realmente me valoraban por lo que era y no por lo que tenía. Poco a poco, me fui alejando de las expectativas de Diego y los demás, hasta que me di cuenta de que ni siquiera era necesario buscar su aprobación. No voy a mentir, al principio fue raro. Al principio, sentía que algo me faltaba, como si todo ese tiempo de mentira me hubiera dejado una marca. Pero con el tiempo, me di cuenta de que la verdadera satisfacción no estaba en ganar el respeto de quienes me habían hecho sentir inferior, sino en aprender a respetarme a mí mismo. Eso, para mí, fue la verdadera venganza. No era sobre hacerlos sufrir o ver cómo se sorprendían por mi cambio, sino en darme cuenta de que estaba mucho mejor siendo yo mismo. Lo curioso es que, al final, Diego nunca volvió a intentar acercarse a mí de la misma manera. Al principio, pensé que me iba a doler, que sentiría que había perdido algo, pero no fue así. Lo que pasó realmente fue que comencé a valorarme más. Y eso, chicos, me dio más fuerza que cualquier venganza que pudiera haber planeado. Hoy, cuando miro atrás, me siento orgulloso de haber tomado esa decisión. Me di cuenta de que no tengo que ser rico ni tener una vida llena de lujos para ser feliz. Y más importante aún, no tengo que ser quien no soy para encajar en un grupo de personas que no me aprecian por lo que realmente soy. Las risas y las bromas ya no me afectan. De hecho, ahora me río de ellos, porque sé que el mayor fracaso no es no ser rico, sino perderse en la idea de lo que los demás piensan que debería ser. Así que sí, puedo decir que fingir ser rico me sirvió para abrir los ojos. Fue mi forma de aprender lo que realmente importa en la vida. Y aunque mi venganza no fue lo que esperaba, la verdad es que el verdadero triunfo fue no necesitarla para sentirme mejor conmigo mismo.